Seguimos entonces. Como dije anteriormente, el ADN se encuentra sumamente compactado dentro del núcleo de la célula, ¿ya? Ahora, formando una estructura que se denomina cromosoma. Este cromosoma tiene diferentes estructuras que vamos a conocer. En primer lugar, tiene una pareja de cromátidas hermanas que viene siendo toda esta patita que está aquí, ¿ya? Cromátidas hermanas, ¿ya? Luego tiene telómero, que son como la parte superior del cromosoma. Luego tiene un brazo corto y un brazo largo, ¿ya? Y finalmente un centrómero, que es como la especie de cinturita que tienen los cromosomas, ¿ya? Ahora, ¿por qué varía brazo corto, brazo largo? Esto porque lo vamos a ver más adelante en una tabla en que no todos los cromosomas tienen sus brazos del mismo porte, ¿ya? Ahora, un concepto que no tenemos que olvidar es, en primer lugar, el de cromátidas hermanas y en segundo es el de cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos son dos cromosomas que son iguales. Cada cromosoma homólogo número 1, cromosoma homólogo número 2, está formado por su pareja de cromátidas hermanas. Eso nos va a servir para poder entender después los tipos de reproducción celular, ¿ya? Ahora, este cromosoma es ADN compactado, ¿ya? Que en el caso de la célula eucariota, ¿cierto? Se encuentran en el núcleo, ¿ya? Si yo comienzo a poder desenrollar uno de estos cromosomas, tendría una larga cadena de ADN. Si se fijan, aquí parte desde el cromosoma, lo comenzamos a desenrollar, ¿cierto? Hasta encontrar finalmente la doble hebra del ADN. Ahora, ¿por qué este ADN está compactado? Porque tienen que pensar que tiene todo, ¿cierto?, la carga hereditaria de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es sumamente importante poder resguardarlo, ¿ya? Mientras más compactado esté, menos probabilidad hay que se pueda dañar, ¿ya? Esto que ustedes ven aquí es la tabla que representa el cariotipo humano. En este caso humano, porque cada especie tiene su propio cariotipo. En el caso de los seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿ya? Que podemos decir que estos se encuentran agrupados en 23 pares, ¿ya? Aquí cada uno tiene un par, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, la especie humana, nosotros tenemos 22 pares de cromosomas que son autosómicos. ¿Esto qué quiere decir? Es cualquier cromosoma que no sea un cromosoma o un par sexual. Todos estos cromosomas a nosotros nos van a permitir, ¿cierto?, poder en un futuro presentar diferentes tipos de características, por ejemplo, morfológicas o fisiológicas. Ya hay un par cromosómico, que es el par que a nosotros nos determina nuestro sexo. En el caso de los varones, el par sexual es XY, y en el caso de las damas, el par sexual es XX. ¿Cómo se explica esto? Para que nosotros podamos tener 46 cromosomas, es necesario que cada uno de nuestros progenitores a nosotros nos aporte 23 cromosomas, ¿ya? 23 cromosomas de la mamá, 23 cromosomas del papá, y eso es un total de 46, ¿ya? Ahora, para determinar el sexo, como vimos anterior, en las mujeres el sexo cromosómico es XX y en los hombres XY. Cada uno de nuestros progenitores nos tiene que dar un cromosoma de esto, ¿ya? Como ven, las mujeres no tienen otra opción que solo dar cromosomas X, ¿ya? En cambio, los hombres tienen más variabilidad porque nos pueden dar o bien un cromosoma X o bien un cromosoma Y. En el caso que nuestra mamá, ¿cierto?, nos aporte el cromosoma X y nuestro papá nos aporte también este cromosoma X, el sexo del futuro descendiente sería una mujer, ¿ya? Ahora, por otro lado, si mi mamá nos da, ¿cierto?, el cromosoma X y mi papá el cromosoma Y, esto quiere decir que el futuro descendiente va a ser un varón, ¿ya? Por lo tanto, quien define el sexo, ¿cierto?, es el papá en este caso, ¿ya? Ahora, esto es solo para definir el par cromosómico que
si vamos a tener este par o vamos a tener este par de acá, ¿ya? Porque el resto todos los tenemos por igual, ¿ya? Todos tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual, ¿ya? Ahora, nos vamos a comenzar a introducir en los tipos de reproducción celular. Pero para ello nosotros tenemos que revisar antes qué es el ciclo celular. El ciclo celular, ¿cierto? Es algo que se da siempre, ¿ya? Que tiene diferentes etapas. Ustedes ven aquí, ¿cierto? Que hay una etapa de división celular, que es la fase M, y hay una etapa de fase G1, fase S y fase G2. Estas flechas azul, verde y amarilla hacen alusión a la interfase celular, ¿ya? Y esta flecha roja hace alusión a la fase M o fase mitótica del ciclo celular, ¿ya? Ahora, cada una de estas fases cumple una función, ¿ya? En el caso, de la fase G1, lo que aquí sucede es que la célula, ¿ya? O el material genético en este caso, que está dentro de la célula, comienza a crecer, ¿ya? Lo que se preocupa de esta fase es que la célula pueda crecer, que su material genético se encuentre sano, ¿cierto? Para poder pasar a la siguiente etapa. Ahora, si en la fase G1 se detecta algún error en el material genético, ¿qué es lo que pasa? Esa célula sale del ciclo, ¿ya? Y comienza una etapa de la fase G0 que se denomina la fase de latencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las células, ¿cierto? Si son estimuladas, van a aumentar, van a salir del ciclo. ¿Por qué? Porque van a detectar un error, ¿cierto? Y si son nuevamente estimuladas, ellas van a ingresar nuevamente al ciclo y van a formar el ciclo celular completo. Pero si no, ¿qué es lo que pasa en esta fase? Se produce, ¿cierto?, la apoptosis de la célula, que eso quiere decir que la célula es como que se autoelimina. Ve que no se puede reparar su error, por lo tanto ella decide eliminarse, ¿ya? Porque es sumamente grave que una célula con daño se pueda reproducir, ¿ya? En la fase S, lo que ocurre aquí es que el material genético que está contenido dentro de la célula se duplica. Es decir, si mi cromosoma tenía una cromátida, ahora va a tener 2, ¿ya? En el fondo lo que sucede es que aumenta el número de cromátidas. Y en la fase G2, ¿ya? Lo que sucede es que se revisa, ¿cierto? Que el material genético efectivamente se haya duplicado, que esté sano, que la célula no presente ni un error, para poder pasar a la fase de división celular. Ahora, algo importante. El ciclo celular y el cáncer están sumamente relacionados, ¿ya? En este ejemplo que está aquí, yo tengo una célula normal que presenta hasta cierto punto un ADN normal, pero por cierta razón esto sufre un daño irreparable, ¿ya? ¿Qué debería suceder en circunstancias normales? Que esta célula, al tener un material genético dañado, entre en proceso de apoptosis, es decir, se autoelimine. ¿Qué pasa con el cáncer? Esta célula, que sufrió un daño, ¿cierto?, en su material genético, sin querer queriendo y porque ninguno de los puntos de control que hay en cada una de estas etapas lo detectó, entonces esta célula se comienza a dividir sin control, ¿ya? Y es como que se descontrola todo el ciclo celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a producir más células de las que necesitan. Y es por eso que se comienzan a formar estas masas que nosotros conocemos como tumores, ¿ya? Aquí también está un gráfico. Tenemos una célula normal, ¿cierto? La célula se dañó. Si se dañó, en circunstancias normales debería optar por la apoptosis. Pero ¿qué pasó? Se comenzó a dividir. Y esto es como que descontrola todo el mecanismo de división celular. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se forma esta masa que es un tumor. Ahora, debemos tener presente que cualquier célula, ¿cierto?, puede ser
potencial a poder convertirse en una célula cancerosa, ¿ya? Por eso es muy importante el autocuidado. De repente nosotros pensamos que solamente por exponernos al sol, puede que nos dé cáncer a la piel, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de cáncer. Pero el autocuidado es importante. El hacer deporte, el mantener una dieta equilibrada, el no fumar, el no exponerse a radiación, el no exponerse a la luz solar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay diferentes tipos de reproducción. Hay un tipo de reproducción que es asexual y el tipo de reproducción sexual. ¿En qué se diferencia una de la otra? Es que en la reproducción asexual, para que se puedan llevar a cabo nuevos descendientes, es necesario solamente un progenitor, ¿ya? Y hay diferentes tipos de reproducción asexual. Tenemos la bipartición, la gemación, la esporulación. Si se dan cuenta, en todos hay solo un progenitor. Por ejemplo, aquí el progenitor que hace se divide en dos y genera dos nuevos descendientes, ¿ya? Y así sucesivamente. En el caso, y este es el tipo de reproducción que, por ejemplo, llevan a cabo las estrellas de mar, algunas plantas, algunos gusanos planos, etcétera, etcétera. Ahora, la reproducción sexual, yo necesito sí o sí dos progenitores, ¿ya? Un macho y una hembra. Y cada uno de ellos va a aportar una célula sexual para poder, ¿cierto?, formar un nuevo individuo. Ahora, la mitosis es un tipo de reproducción celular, ¿ya? ¿Qué tiene característico la mitosis? Que finalmente lo que se va a generar son dos células hijas. Y estas dos células hijas son genéticamente iguales a la madre. Es un clon. Son clones de su madre, ¿ya? Por lo tanto, el material genético va a ser exactamente igual, ¿ya? Y la mitosis tiene diferentes etapas. Bueno, antes de entrar en la mitosis, nosotros pasamos por todo esto, la fase G1, S y G2, que es la fase de interfase celular, ¿ya? Que está representado aquí, ¿ya? Y después, como fase M o fase mitótica, nosotros tenemos profase, metafase, anafase y telofase.